como gerente y desarrollador. En 2016 realizó el máster de acústica de la Universidad Politécnica de Madrid con el financiamiento de la Fundación Preven dentro del proyecto Soluciones basadas en el uso de tecnologías vestibles y teléfonos inteligentes para la detección y prevención de riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas y caídas. En el año 2017 empieza su formación doctoral que se desarrolla en el soporte del proyecto de tecnologías capacitadoras para la asistencia, seguimiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades de Parkinson, proyecto en el que se ha enfocado en el desarrollo de la tecnología para la monitorización, identificación y clasificación de síntomas y eventos asociados a la enfermedad mediante dispositivos vestibles. En 2018 obtuvo el máster en Big Data Analytics por la Universidad Europea de Madrid, realizando un trabajo de fin de máster en Deep Learning para la predicción de actividades físicas utilizando secuencias temporales. Luis también ha realizado estancias predoctorales en el grupo de investigación Ergonomics and Human Factors de la Universidad de Minho en Portugal y en el IG Lab del MIT en Estados Unidos. Actualmente está terminando su tesis doctoral en el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, con el soporte del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada y el programa de becas de la CENESID de Ecuador. Además, a la presente fecha, él trabaja en proyectos relacionados con el análisis de movimiento humano mediante sensores y visión de computador con aplicaciones en enfermedades de Parkinson y la prevención de riesgos laborales relacionados con agentes físicos, utilizando tecnología vestible, Internet de las Cosas, así como técnicas de inteligencia artificial y Big Data. En esta charla nos muestra una aplicación del uso de tecnología vestible y técnicas de Machine Learning para la detección automática de la utilización de herramientas vibratorias de uso manual en el puesto de trabajo. El proyecto presenta un caso de uso específico para la identificación automática de 3 tipos de herramientas vibratorias a partir del patrón de vibraciones. Con esta información es posible el análisis de riesgos laborales producidos por la exposición a vibraciones mecánicas en el puesto de trabajo automatizado y objetivo. Bienvenido, Luis. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los espectadores y lo que voy a compartirles la pantalla para mostrarles la presentación. Listo. Entonces, lo que voy a explicar es de este proyecto que básicamente lo que hace es identificar distintos tipos de herramientas vibratorias manuales utilizando el sensor, los sensores que vienen dentro de los smartwatches, en este caso el acelerómetro y varias técnicas de Machine Learning. Este proyecto, lo que voy a explicar es el índice que partiré de una introducción y los antecedentes sobre la problemática esta de las vibraciones. Luego voy a revisar el estado del arte, que es básicamente mostrar un resumen breve de lo que son las vibraciones que afectan a los seres humanos. También algunos conceptos de tecnología vestible, o tecnología wearable en inglés, e inteligencia artificial. También mostraré algunos de los desarrollos previos a partir de los cuales se desarrolló este proyecto, mostrados en los antecedentes de este proyecto. Luego la metodología que hemos seguido para desarrollar el sistema que les voy a mostrar ahora y sus resultados y algunas líneas futuras de investigación que hemos identificado. Entonces, la introducción de esto es que el problema que hemos detectado es que diversos tipos de trabajadores están expuestos a diferentes tipos de vibraciones. Se pueden identificar 2 tipos de vibraciones que afectan al ser humano. Primero tenemos los del cuerpo completo, que se produce generalmente al utilizar vehículos o maquinaria de grandes dimensiones, o las vibraciones que afectan al sistema mano-brazo, que son las vibraciones más comunes encontradas en los puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el sector de la construcción, el 30% de los trabajadores están expuestos a este tipo de vibraciones mano-brazo. Y en otro tipo de industrias como la manufactura o en el sector agrario también muchos de estos trabajadores se ven expuestos a este tipo de vibraciones. Este tipo de vibraciones que afectan al humano pueden causar varios efectos en la salud. Estos efectos dependen del tiempo en el que el trabajador esté expuesto a este tipo de vibraciones y también de la magnitud que tengan estas. Los efectos que pueden producirse son, por ejemplo, los trastornos vasculares,
las perturbaciones neurológicas o efectos musculoesqueléticos. De estos, la enfermedad más conocida es la enfermedad de Raynaud, o conocido como enfermedad del dedo blanco, donde los trabajadores, al utilizar una herramienta por tiempos prolongados de tiempo, tienden a perder la circulación sanguínea en los dedos, y esto produce que sus dedos empiecen a tornarse blancos, lo cual después de varios años de este efecto puede llevar a causar amputaciones de los dedos. Entonces, como se ve en la figura de, de la parte superior derecha, realmente la frecuencia de estas vibraciones que afecta con mayor grado al ser humano son las de las bajas frecuencias, mientras que las de las altas frecuencias simplemente tienden a sentirse un poco en la palma de la mano. Entonces, para evaluar las vibraciones existen diferentes aproximaciones. La más común es la evaluación discreta, que es una evaluación un tanto limitada, porque se realiza simplemente un muestreo temporal de las vibraciones, de la magnitud de las vibraciones, y luego se estima el tiempo y la magnitud, y se estima el tiempo y la magnitud de la exposición a estas vibraciones. Entonces, esta metodología, si bien tiene un coste bastante bajo, su precisión también es bastante baja, por lo cual se puede identificar un alto porcentaje de error. Por otro lado, para mejorar esta evaluación se puede realizar una evaluación de manera continua, que en este caso es más precisa y tiene información más representativa. El problema de esta aproximación es que requiere de equipamiento específico y de personal capacitado para realizar este tipo de evaluación, aunque con esta aproximación el error se reduce bastante y la precisión también aumenta. En este caso, las mediciones se hacen mediante un monitoreo constante y netamente basado en mediciones con equipamiento específico. Luego, nuestro objetivo es realizar un tipo de evaluación continua, pero en este caso reduciendo los costes también, manteniendo un error bajo por medio de mediciones que pueden realizarse en tiempo real. Entonces, para nosotros, como primer objetivo fue identificar cómo podemos mejorar esta tecnología. Entonces, identificamos varias soluciones tecnológicas que permitan tanto reducir la complejidad y faciliten el análisis de las vibraciones a la vez que reduzcan los costes. Es aquí donde hemos visto que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser una base para el desarrollo de herramientas y sistemas de este tipo. Entonces hemos identificado que los smartwatches o los dispositivos, teléfonos inteligentes pueden ser una excelente opción para realizar este objetivo. Entonces aquí es donde empezamos a identificar que existe una alta cantidad de dispositivos de tipo wearable, los que se han utilizado ya en diversos sectores como la comunicación, los deportes, el bienestar o en aplicaciones médicas. Sin embargo, en este caso vamos a enfocarnos en lo que es la seguridad mediante dispositivos que se colocan sobre la ropa o sobre el cuerpo de las personas. En la parte industrial ya existen varias iniciativas del uso de este tipo de tecnología wearable, donde podemos identificar el uso de, por ejemplo, de gafas inteligentes, de relojes inteligentes, podómetros o incluso dispositivos móviles con adaptadores. Entonces, todos estos dispositivos en conjunto pueden crear redes de sensores, los cuales pueden aportar diverso tipo de información útil para determinadas áreas. Entonces, en la industria, realmente un ejemplo típico de la utilización de esta tecnología es colocar estos sensores sobre el equipamiento de protección o sobre las determinadas herramientas. Entonces, como esta tecnología se caracteriza por tener diversos tipos de protocolo de comunicación, fácilmente los datos adquiridos por estos sensores y dispositivos pueden alimentar pueden enviar datos a la nube y crear bases de datos. Estos datos pueden ser utilizados, por ejemplo, para el manejo de riesgos, como dispositivos de control o incluso para la higiene industrial. Entonces, pasando al estado del arte del análisis de las vibraciones que afectan al ser humano, tenemos la legislación y la normativa, que en el caso de la Unión Europea existe una ley para la protección a los trabajadores que a su vez tiene su directiva específica
Y esta directiva está transpuesta al Real Decreto aquí en España exactamente. Pero ocurre lo mismo en los distintos países de la Unión Europea. Bueno, la idea de todo esto es que esta directiva establece dos tipos de vibraciones que afectan al ser humano, como ya les comenté anteriormente, las vibraciones mano-brazo y cuerpo entero. Cada una de estas se ve reflejada en su respectiva norma ISO, donde se establecen los requerimientos del equipamiento y las técnicas que se deben emplear para la evaluación de los riesgos producidos por las vibraciones. Entonces, en esta directiva también se establecen los límites y valores de acción de las vibraciones a las que debería estar expuesto un trabajador en su jornada laboral, que está establecida en un intervalo de 8 horas al día. Entonces, aquí se establecen varios límites. El primero es el de acción, donde si se ha superado este umbral, el trabajador debería o bien cambiar de herramientas o utilizar técnicas de rotación para que la exposición a las vibraciones no sea tan alta. Y también tenemos un valor límite, el cual nunca debe ser superado. Entonces, en ese caso sí ya es un poco más complicado realizar un tipo de gestión de riesgos. El indicador principal que se utiliza para evaluar las vibraciones es el denominado A8, que se define como la exposición diaria normalizada para un periodo de 8 horas. Entonces, los instrumentos estándar para la medición de las vibraciones son estos dispositivos, los vibrómetros, que a su vez están conectados a un sensor denominado acelerómetro, que en este caso debe ser de tipo triaxial. Si bien los dispositivos de medición actualmente son de reducido tamaño, son muy portables, los acelerómetros normalmente se colocan entre la palma de la mano o mediante algún adaptador sobre los dedos, lo cual puede resultar un tanto incómodo para su uso de manera continua. Entonces, las nuevas formas de medición, en realidad, las mediciones innovadoras han partido de trabajos como, por ejemplo, el de Tarabini, donde se estudió los acelerómetros de tipo MEMS, que son acelerómetros de bajo costo y de pequeño tamaño que actualmente se utilizan ampliamente en una gran diversidad de dispositivos inteligentes como teléfonos o relojes. Entonces, en el año 2012, Tarabini identificó el potencial de estos acelerómetros MEMS para la medición de las vibraciones humanas, donde se identificó que estos dispositivos, a pesar de que son de bajo coste, tienen la capacidad suficiente para analizar las vibraciones tanto de cuerpo entero como mano-brazo. Luego, en el año 2013, en el estudio de Liu y Kopp, ya se realizó un primer sistema de medición de las vibraciones que afectan al sistema mano-brazo. En este caso se utilizó un teléfono inteligente, el cual se acopló mediante un adaptador a la muñeca de varios trabajadores, y con este acelerómetro se logró calcular tanto la magnitud como la exposición diaria a las vibraciones, obteniéndose resultados bastante buenos y demostrándose de que es viable el análisis mediante estos dispositivos. Luego, en el año 2006, en un trabajo previo que realizamos, nosotros, en lugar de utilizar un teléfono inteligente, optamos por utilizar un reloj inteligente, un smartwatch, que en ese momento ya habíamos detectado que el sensor está configurado de un modo diferente, por lo cual tenía mayor capacidad de análisis. De manera paralela, en el mismo año, el estudio de Bieber, en cambio, en lugar de medir directamente la magnitud de las vibraciones, lo que hizo fue enfocarse en identificar los tiempos en que se estaba utilizando una herramienta para, en base a esta información, estimar la exposición a las vibraciones. Entonces, al realizar este análisis, lo que nos dimos cuenta es que el sistema tenía ciertas limitaciones, por lo cual tenía ciertas limitaciones con respecto a la frecuencia y a la amplitud, con lo cual decidimos realizar un análisis un poco más detallado para verificar hasta qué punto realmente afectaba esto. Y luego de realizar este análisis optamos por tomar
por tomar la opción de la identificación automática de máquinas, que es la parte principal de este trabajo, lo cual utilizaríamos en aplicaciones como la prevención de riesgos laborales mediante la evaluación automática de las vibraciones, y en este caso se podría realizar en tiempo real. Eso fue lo que motivó este trabajo. Entonces ahora lo que voy a explicarles es el desarrollo del analizador de vibraciones, a partir del cual se implementó este identificador automático de máquinas. Entonces, el analizador de vibraciones mano-brazo se desarrolló con el soporte de la Fundación Prevent y se desarrolló en base a la normativa ISO 8041, que establece las pautas para la implementación de dispositivos para la medición de vibraciones humanas. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente reproducir lo que esta metodología dice. Entonces, lo que hacemos es tomar la aceleración de los 3 ejes del acelerómetro, le aplicamos un filtro de ponderación denominado WH, obtenemos el valor RMS de cada uno de estas señales, y con esto obtenemos la aceleración, el vector suma, y con eso ya calculamos la dosis diaria de vibraciones. Luego, para evaluar el sistema que hemos desarrollado, lo que hicimos fue proponer una metodología para la calibración y evaluación de la respuesta de frecuencia de este reloj, de este sistema basado en un reloj inteligente. Entonces, para esto nos hemos basado en la normativa ISO 16063 en el apartado 21, que se enfoca en los métodos de calibración de acelerómetros utilizando el método de comparación. Entonces, en este método lo que se hace es colocar un acelerómetro de referencia, como el que está por aquí, al que le acoplamos el sistema basado en un reloj inteligente. A estos dos dispositivos se les somete a una vibración, a una frecuencia y amplitud conocida, y a partir de estos resultados de los que muestren en los dos dispositivos se hace una comparación. Los resultados y la metodología de esta evaluación la hemos publicado en el artículo de Sensors, que lo he puesto ahí. Entonces, los dispositivos de prueba que hemos utilizado, primero es un smartwatch de la marca Sony que se vendía en el año 2016 y posee características bastante típicas para este tipo de dispositivos, tanto en procesador, memoria RAM y distintos tipos de conectividad como Wi-Fi o Bluetooth. Entonces, lo importante de este dispositivo es el acelerómetro, que en nuestro caso hemos visto que tenía una frecuencia máxima de hasta 1000 Hz y una amplitud de hasta 16 G. El problema que identificamos, el primer problema, fue que al utilizar estos sensores dentro de relojes inteligentes que utilizan el sistema operativo Android Wear, esta frecuencia de muestreo se ve bastante mermada, llegando a un máximo de 250 Hz, y lo mismo sucede con la amplitud, llegando a un tope de 2G. Además, se identificó que la frecuencia de muestreo no es del todo estable, entonces tiene una variación, lo cual posteriormente tuvimos que también analizar para identificar qué tanto afectaría esta variación a las mediciones. Por otro lado, el dispositivo de pruebas 2 fue otro reloj inteligente de otra marca conocida, con características bastante similares, especialmente en el acelerómetro, aunque padece del mismo problema de que la frecuencia de muestreo y la amplitud son reajustadas por el sistema operativo con el objetivo del ahorro de energía para que pueda durar más tiempo la batería. Del mismo modo, identificamos que la frecuencia de muestreo no es del todo estable. Sin embargo, procedimos a evaluarlos. Entonces, para el vibrómetro de referencia que utilizamos nosotros es un vibrómetro de marca Svantec, cuyo acelerómetro acoplado, si nos damos cuenta, sus características, tanto en la respuesta de frecuencia como en la amplitud, distan mucho de los dispositivos MEMS, ya que este es un acelerómetro profesional. Entonces, teníamos que comparar y caracterizar esta diferencia.
Entonces, lo que encontramos en el rango de frecuencia útil de un smartwatch, siguiendo el teorema de Nyquist, para el smartwatch 1, por ejemplo, llegaríamos a una frecuencia representable máxima de 125 Hz. En este gráfico de aquí lo que he hecho es dibujar la curva del filtrado con la ponderación WH para identificar hasta qué punto nosotros ya no tendríamos un error alto al realizar algún tipo de medición. Entonces, si nos damos cuenta, esta curva realmente se enfoca en lo que son las bajas frecuencias, por lo que pensamos que si es que existe algún tipo de error, este debería verse un tanto mermado. Sin embargo, los evaluamos en detalle para verificar este comportamiento. Entonces, utilizando la metodología propuesta en el paper anterior, lo que hemos hecho es obtener estas curvas de linealidad en la respuesta de frecuencia para los dos relojes inteligentes. Entonces, estos ensayos lo hemos realizado para varias frecuencias, en bandas de tercio de octava y para 3 amplitudes diferentes. Entonces, si se puede ver en la figura 1, en el smartwatch 1, realmente la respuesta de frecuencia para distintas amplitudes, hasta por ejemplo 63 Hz, es bastante lineal, mientras que en frecuencias más altas como 80 y 100 Hz ya empieza a haber una pérdida gradual en la amplitud. Entonces hemos definido un valor del 6% de error para definir esta banda de error, o sea, donde decimos que ya no es lineal la respuesta del sistema basado en un reloj inteligente. Y para el reloj inteligente 2 hemos obtenido unas curvas de respuesta bastante similares, aunque en este caso la respuesta de frecuencia es algo más limitada debido a la frecuencia de muestreo que tiene este dispositivo. Entonces, desde 6.3 Hz hasta 63 Hz hemos tenido una respuesta bastante lineal, mientras que para 80 Hz ya tenemos un error más alto. Entonces, para caracterizar estas mediciones, también hemos realizado un análisis de las incertidumbres de medición, la cual la hemos expresado como el error de indicación, que sería la diferencia entre la aceleración del acelerómetro de referencia menos del acelerómetro basado en el smartwatch, y hemos caracterizado todas las contribuciones a la incertidumbre que sugiere la normativa ISO correspondiente. Entonces, hemos creado un modelo en el que también se incluyó un análisis de esto que decía que la frecuencia de muestreo no es estable. Entonces, los resultados de esta medición son las tablas que están aquí, que en este caso se han expresado como porcentaje de error para que sea más fácil el análisis. Y los resultados son muy similares a los presentados en las figuras anteriores con la respuesta de frecuencia, donde se tiene una linealidad bastante buena hasta 63 Hz para el smartwatch 1, mientras que en las frecuencias más altas ya tenemos un error que supera el 6%, que es lo que hemos establecido como máximo. Y las incertidumbres hemos alcanzado en la mayoría de los casos incertidumbres expandidas del más o menos 3%, que es lo que recomienda la normativa ISO. Y para el smartwatch sucede algo similar. Tenemos una respuesta bastante plana hasta 63 Hz. Entonces, con estos resultados y como primera aproximación, ya identificamos algunas posibles aplicaciones de este analizador de vibraciones que luego se convertiría en un detector de actividades. En este caso, identificamos que es factible analizar, por ejemplo, vibraciones con magnitudes de hasta un poco más de 6.55 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual permitiría analizar diversos tipos de herramientas manuales. No obstante, para analizar herramientas que generan magnitudes más grandes como sierras de estas de madera, sería necesaria la modificación o bien del sistema Android o bien de los acelerómetros, lo cual actualmente nos haría perder la garantía de los dispositivos y incrementaría los costes, o por ejemplo al utilizar dispositivos específicos en lugar de relojes inteligentes comerciales. Entonces, basado en esto, hasta ese momento lo que podíamos hacer es simplemente utilizar estos dispositivos con fines de capacitación, por ejemplo,
o incluso podíamos realizar mediciones durante todo el intervalo laboral de 8 horas, pensando en que aunque la magnitud no es tan precisa, quizá teniendo tanta información, esta podría resultar representativa. Entonces, esto es lo que realmente motivó a buscar alguna forma de solventar estas limitaciones de los sensores, lo cual nos llevó a la identificación automática de máquinas. Entonces, en este gráfico se resume un poco lo que fue el desarrollo de este sistema. Entonces, primero, a partir del proyecto de la Fundación Prevent, se creó el analizador de vibraciones que acabo de mostrar, que también tenía incluido un detector de caídas. Y a partir de estos desarrollos, especialmente del análisis del dominio de la frecuencia y el análisis de las vibraciones, es lo que se creó este identificador de máquinas, que en este caso ya permite analizar tanto el tiempo como la magnitud de las vibraciones. Y a partir de este desarrollo es que se ha aplicado en 2 proyectos en paralelo, uno destinado a la salud digital, que es en lo que se ha enfocado mi tesis del análisis de la enfermedad de Parkinson, de los síntomas como los temblores, la lentitud del movimiento o el congelamiento de la marcha. Y por otro lado, hemos identificado aplicaciones en la prevención de riesgos laborales para la evaluación automática de las vibraciones, estimar la dosis diaria de vibraciones mano-brazo, y también identificamos que se puede detectar actividades laborales a través de estos dispositivos en tiempo real. Entonces, ya entrando de lleno en el tema principal de esta charla, la pregunta que nos llevó todos estos antecedentes fue a si se pueden utilizar las técnicas de aprendizaje automático para identificar herramientas vibrantes, en este caso utilizando un único sensor, ya que en otros estudios se han intentado utilizar, por ejemplo, videograbaciones o señales captadas por micrófono, pero estas tienen algunos problemas, por ejemplo, con la privacidad en el caso de las grabaciones y de entornos ruidosos en el caso de los micrófonos. Entonces nosotros planteamos utilizar el sensor de vibración nada más. Y para esto hemos utilizado la metodología para el reconocimiento de actividades basada en sensores de Machine Learning, que se basa en la detección de actividad utilizando varios sensores, como ya les comenté antes, pueden ser relojes, podómetros, teléfonos o lentes, los cuales generan señales de actividad. Y a partir de estas señales, lo que se hace es extraer diferentes tipos de características que son nada más que variables, pueden ser estadísticas o frecuencias, por ejemplo, que se extraen tanto del dominio del tiempo como de la frecuencia. Una vez que tenemos estas características extraídas, lo que hacemos es entrenar diversos modelos de aprendizaje automático, de los cuales existen diversos algoritmos, como las redes neuronales, los árboles de decisión o las máquinas de soporte de vectores. Y a partir de estos modelos lo que hacemos es inferir diferentes actividades, aunque en este caso se infieren actividades como correr o subir escaleras. En nuestro caso nos enfocamos en actividades de tipo laboral. Entonces, en nuestro caso es algo similar. Utilizamos el reloj inteligente para captar las señales de movimiento y de patrones de vibración. Con estos datos nosotros entrenamos diversos modelos de clasificación de actividades y luego identificamos el tipo de herramienta y el tiempo que se está usando. Entonces, de este modo nosotros tenemos tanto el tiempo de uso de las herramientas como la magnitud que generan estas herramientas y que afectan al trabajador. Los dispositivos de adquisición que utilizamos son los relojes que les comenté anteriormente, los cuales fueron evaluados en un banco de ensayo con la metodología que les comenté anteriormente, con lo cual hemos tenido resultados de este tipo, donde se puede ir viendo cómo va incrementando la amplitud y con respecto a la frecuencia. Entonces, para nosotros validar nuestro sistema, lo que hemos utilizado es diversas herramientas y materiales. Hemos utilizado exactamente 9 herramientas diferentes, separadas en 3 grupos. Tenemos 3 modelos de taladros, 3 modelos de sierras de calar y 3 modelos de destornilladores eléctricos.
Cada una de estas familias de herramientas han sido ensayadas en, por ejemplo, los taladros en una probeta arcillosa, las sierras de calar en una probeta de madera y los destornilladores en una lámina de madera. Entonces, el sistema de detección automática que nosotros propusimos sigue el algoritmo que les estoy mostrando aquí, que parte del filtrado de las señales, luego se hace un enventanado, que consiste en dividir en pequeñas porciones más pequeñas de esta señal. Luego se hace un análisis tanto en el dominio del tiempo y de la frecuencia a cada una de estas porciones de señal. Y a partir de esto se extraen las diferentes características estadísticas o de la frecuencia que vayamos a utilizar para entrenar los modelos de predicción. Entonces, dividiendo un poco este sistema, aquí muestro la primera parte, la del preprocesado. Entonces partimos de las señales del acelerómetro triaxial, las que son filtrados con un filtro pasa altos, ajustado en 0.5 Hz. Este filtro lo que hace es eliminar la influencia de la gravedad. Luego realizamos un enventanado, en este caso con un tamaño de ventana de 256 muestras sin solapamiento. A todas estas ventanas le hemos hecho un análisis de tipo FFT para extraer a partir de estos datos las características que luego nos servirán para entrenar nuestros modelos predictivos. Entonces, después de este análisis, lo que hemos obtenido es un dataset con 420 columnas, que son nuestras características, features en inglés. Y estas características se explican en la tabla que está acá abajo, que lo que hemos extraído son 6 estadísticos en el dominio del tiempo, que básicamente son la desviación estándar, la media, la mediana, 2 percentiles y la oblicuidad. Y estos mismos descriptores se han extraído tanto del dominio del tiempo como de la frecuencia. Y además le hemos añadido las 128 líneas espectrales obtenidas de la FFT, pero las hemos expresado en decibeles. Entonces, una vez generado este dataset, lo que hemos hecho es normalizar los datos en un rango de 0 a 1 y hemos aplicado un análisis de componentes principales, conocido como PSA. Como tenemos un conjunto algo grande de características, algunas de estas pueden ser redundantes, entonces para el entrenamiento de los modelos esto puede ser muy pesado y tardar mucho tiempo, por lo que se los optimizo reduciendo el número de características, proyectándolas a un número más bajo. Entonces, una vez que tuvimos estas características reducidas, lo que hicimos fue dividir los datos, que es el procedimiento típico para el entrenamiento de modelos. En este caso se divide datos para el entrenamiento y otros para la evaluación. Proporciones típicas de esto son guardar el 80% de los datos para el entrenamiento y 20% datos de los datos para la evaluación. Entonces, luego de esto hemos seleccionado varios algoritmos de clasificación y los hemos entrenado y los hemos evaluado para finalmente comparar su rendimiento mediante una métrica, que en este caso fue el porcentaje de error en la predicción. Entonces, finalmente nosotros hemos hecho 2 experimentos. Uno que se enfoca en la identificación de una familia de herramientas, para lo cual hemos usado todos los datos que hemos generado en varios ensayos para identificar entre las 3 familias de herramientas que hemos propuesto. Y hemos hecho otro segundo experimento que en este caso se enfoca en identificar un modelo exacto de herramienta dentro de una familia de herramientas. Entonces esto a priori fue un poco más complicado, ya que se tenía un número más reducido de datos y se espera que herramientas de una misma familia tengan patrones de vibración similares. Entonces, el experimento 1 básicamente, que es la identificación de herramientas, respondería a una pregunta de tipo, ¿qué tipo de herramientas se está utilizando? Se identificar entre taladro, sierra o destornillador. Lo que hemos obtenido son los resultados que se muestran aquí. El mejor modelo que hemos entrenado y evaluado presenta un error del 4.5%, que es bastante bajo, utilizando un modelo lineal, que en este caso fue un clasificador con el algoritmo de regresión logística. Luego, los resultados del segundo experimento básicamente responden a qué modelo de taladro se utilizaría, por ejemplo. Aunque este experimento lo hemos hecho para cada una de las 3 familias
de herramientas que ensayamos. Entonces los resultados se muestran en esta diapositiva y por ejemplo para los taladros tenemos un error del 9% utilizando un clasificador no lineal con el algoritmo de Parse. Mientras que para las sierras de calar hemos obtenido un error un poco más alto del 9.6% con el mismo clasificador. Y para los destornilladores eléctricos hemos obtenido un error bastante bajo del 2.2% con el mismo clasificador. Entonces, una vez desarrollados ambos sistemas, lo que hemos obtenido es ya un sistema completo que analiza tanto la magnitud como la probabilidad de uso de una herramienta. Entonces, con esta información combinada, lo que podemos hacer es identificar la exposición a las vibraciones de un modo automatizado. Las conclusiones de este proyecto han sido, primero, que es posible identificar el uso de diferentes herramientas manuales utilizando únicamente el acelerómetro de un smartwatch de consumo. Entonces, aquí nosotros hemos realizado una primera prueba de concepto en el que vemos que sí es factible identificar varias herramientas. Luego también se diseñó y validó el sistema para la clasificación de herramientas e identificamos que el error promedio es del 5% en la detección de familias de herramientas, lo cual es un valor bastante elevado. Luego nosotros podemos aprovechar de la capacidad de estos dispositivos inteligentes que tienen capacidades de comunicación para alimentar bases de datos, las cuales pueden ser utilizadas, por ejemplo, en la organización de tareas, identificar el tiempo de uso de las herramientas, tiempo de actividad y descansos, cambios de postura, entre otras. Luego hemos identificado varias líneas futuras de investigación de esta tecnología. Entonces, primero podríamos evaluar este sistema en entornos de trabajo diferentes, donde habrá otro tipo de actividades, otro tipo de herramientas a utilizar, o incluso podríamos utilizar otros sensores que vienen también embebidos en estos dispositivos, como el sensor de los latidos o el sensor de temperatura, por ejemplo. Ya dependerá mucho de la aplicación en la que vayamos a utilizar esta tecnología. Luego también tenemos que esta tecnología fácilmente se puede integrar con el concepto de la industria 4.0, lo cual puede permitir la automatización de procesos y la aplicación en la gestión de riesgos especialmente. Entonces también tenemos que existe todavía margen de mejora en los modelos de identificación automática, aunque con la metodología que proponemos hemos obtenido resultados bastante bajos. Podríamos utilizar algoritmos algo más sofisticados como los de Deep Learning para generar sistemas de extremo a extremo que no requieran tanto procesamiento intermedio. En las pruebas preliminares que hemos hecho sí hemos visto una mejora sustancial utilizando este tipo de algoritmos de aprendizaje profundo de Deep Learning. Luego, bueno, en resumen, este proyecto lo que ha hecho es presentar un caso de uso para 3 tipos de herramientas, las cuales pueden ser generalizados a otro tipo de actividades laborales, lo que puede permitir el uso de este tipo de dispositivos wearables dentro de sistemas integrados para la toma de decisiones. Esta es la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta muy interesante presentación. Vamos a chequear, tenemos algunas preguntas para que nos ayudes respondiéndolas. Tengo una pregunta que dice, si les fue difícil conseguir las especificaciones, hoja de datos de los smartwatches. Si te vas a los manuales de usuario es un poco complicado, pero nosotros hemos desarrollado una aplicación propia que te identifica cuál es el modelo del smartwatch, más bien el modelo de los sensores y también las frecuencias de muestreo y amplitud configuradas de fábrica que tienen esto. Chévere. Tengo otra pregunta de Antonio Martínez. Dice, ¿cómo obtienen los datos del reloj? Entiendo que no es fácil, bueno, es parecida en realidad. Obtener los datos de frecuencia en metros sobre segundo cuadrado directamente del dispositivo para su análisis.
Ya, lo que hemos hecho es implementar una aplicación que descarga los datos lo más posiblemente sin procesar del dispositivo. Entonces, con estos datos hemos grabado varias secuencias y hemos hecho varios análisis estadísticos, por ejemplo, el de la frecuencia, porque también grabamos marcas temporales sobre cada cuánto va tomando, va muestreando la señal más bien. Entonces, con esto hemos hecho ya este análisis. O sea, en resumen, para evaluar muchas de estas cosas hemos tenido que implementar herramientas propias. Gracias. Antonio Bautista pregunta, actualmente, ¿cuál es el reloj más adecuado? Y dice que es una muy buena presentación y gracias. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. En realidad no he encontrado un reloj adecuado, pero te comento, por ejemplo, como digo, los relojes Android, la mayoría llegan simplemente a una frecuencia de muestreo de 200 hercios. El único caso en el que he llegado a 250 es en el Sony que acabo de mostrar, el cual ya está descatalogado. Luego, esto sucede también en los relojes de Apple. Entonces, realmente no es como que hay un dispositivo perfecto. O sea, si quieres ya precisión, realmente tendrías que usar un dispositivo específico, porque hay muchos relojes, no son relojes inteligentes, sino como bandas que ya son específicas para medir a magnitudes más amplias y frecuencias más extensas, dependiendo de la aplicación. Chévere, perfecto. Paul, desde Facebook, que también estamos en vivo ahí, nos comenta, ¿mediante qué método fijaron el sensor al patrón? Um, en las pruebas iniciales pusimos una placa de metal, si no me equivoco. Sin embargo, notamos que había como un error bastante alto. Entonces, siguiendo las recomendaciones de algunas normativas, lo que utilizamos fue el tipo de cera que es apropiada para la calibración de estos dispositivos. Previamente también utilizamos cinta de doble cara para sujetarlos, pero igual vimos como que dañaban los dispositivos. Entonces, la mejor aproximación fue realmente usar cera. Chévere. Tenemos otra pregunta. Dice, los smartwatches son dispositivos de corta vida. ¿Cómo ven la durabilidad de estos sistemas en el tiempo? En la práctica es lo que dices, realmente he visto que más o menos duran como unos 2 años y en este caso sí que los hemos sometido a vibraciones bastante fuertes, o sea, a ambientes un poco fuertes, así, donde yo qué sé, calor o, por ejemplo, saltan diversos tipos cuando están limando cosas, empiezan a saltar chispas y cosas así, entonces sí que es algo corta y más si los tratamos así. Bueno, chévere. Tenemos otra pregunta de Alejandro Solorio. Dice, ¿podrías explicar más sobre el filtro que se aplica para evadir la gravedad, por favor? Sí, claro. Dependiendo de la posición en que tú tengas al reloj, al acelerómetro en general. Entonces vamos siempre a tener el efecto este de la gravedad, que lo que hace es un desplazamiento de más de 10, sí, de 10 metros sobre segundo, un G. Entonces, para nosotros quitar este desplazamiento, lo que hacemos es aplicar un filtro de tipo pasa alto, que tiene que estar en una frecuencia muy baja. Entonces, lo normal es aplicarlo a 0.25 hercios o 0.5 para quitar totalmente este desplazamiento que luego puede afectar en el análisis, por ejemplo, del valor RMS o cuando apliques una transformada de Fourier, por ejemplo, que se verá reflejada como una línea adicional que en este caso queremos como quitarla para que todo sea más comparable. Chévere. Bueno, tenemos otra pregunta de Ricardo. Nos dice, bueno, te mando igual un saludo. Y dice, ¿por qué no se consideró el overlap si se realizó una transformada posteriormente? Es que este era un primer ensayo, en realidad. Para el primero sí nos hemos quedado sin overlap.
Normalmente en los trabajos que he realizado siempre utilizo como mínimo un overlap del 50%, aunque esto también afecta a la metodología de evaluación de los modelos, ya que, por ejemplo, en este caso hemos utilizado la metodología típica de dividir entre un intervalo del 80% y el 20%, pero lo normal es que utilicemos un tipo de validación cruzada en el cual los datos se van de entrenamiento y evaluación se dividen de manera aleatoria. Entonces, si nosotros tenemos ventanas con overlap, va a existir la posibilidad de que alguna de estas ventanas, más bien datos, porciones de la señal van a estar tanto en la parte de evaluación como de entrenamiento, lo cual empieza a falsear un poco los resultados, da como resultados muy optimistas. Es por eso que si bien en algunos casos no he usado el overlap, pero sí, sí que es bienvenido. Como te digo, es para un primer ensayo que realizamos nada más, pero lo normal es que utilice un overlap del 50%, por ejemplo. Perfecto. Tenemos, déjame ver. Tenemos un comentario de Antonio Bautista Curi. Dice, ¿existen Smart Cellular que puedan servir? Se puede bajar una app para instalar a un teléfono inteligente. De lo que recuerdo, había un par de aplicaciones gratuitas que te permitían descargar directamente las señales de los sensores, no solo del acelerómetro, pero no he visto si las han continuado manteniendo y todavía están disponibles de descarga. Luego, por otra parte, yo sí que pensaba en poner en abierto algunos de los desarrollos que he realizado, pero pasará un poco de tiempo todavía. Entonces, si por ahí siguen en contacto, me pueden decir para si es que desean utilizar parte de mi tecnología. Perfecto. Alejandra, igual te manda un saludo. Dice que muy interesante la charla y dice, concatenando la pregunta anterior, dice, entonces el filtro sobre todo es para hacer un desfase, por lo que entiendo. Es más bien para quitar el efecto de la gravedad, o sea, siempre vamos a tener ese offset, ese desplazamiento en la señal debido a la gravedad. Entonces, lo que queremos siempre es que la señal esté centrada. Como estamos trabajando con ondas senoidales, queremos que esté centrada en el cero. Entonces, ahí es cuando aplicamos un filtro pasaltos para que esto se centre. Perfecto. Creo que son todas las preguntas que tenemos. Cristian, te mando igual un saludo. Congratula tu abordaje de la investigación del doctorado. Déjame revisar el Facebook. Creo que son todas las preguntas que tenemos. No sé si Fernando quiere... Sí, bueno, quería agradecerle al ingeniero Sicha, que pronto va a ser doctor, así que muy interesante la presentación. Y bueno, para redondear un poco, también les queremos decir que vamos a tener muchas presentaciones este año. Tenemos una agenda bastante ambiciosa de presentaciones, van a ser alrededor de 2 por mes, más o menos. Y bueno, así que estén conectados con nuestras redes sociales. También los invito, como está ahí en el chat, a hacerse miembros del capítulo Spanish Speaking Acquisitions in the Americas. Simplemente tienen que llenar un formulario, no necesitan pagar nada, no necesitan hacerse miembros de la Acoustical Society. Van a recibir un newsletter con la información de las presentaciones. Y bueno, nuevamente agradecerle a Luis y bueno, por mi lado yo no tengo mucho más que agregar. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Luis, también por tu tiempo. Muy chévere la presentación. Y que tengan un buen día todos.